Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación de análisis donde la apuesta principal es por el pensamiento crítico. Gracias a quienes nos están siguiendo en esta nueva temporada. Gracias por acompañarnos, gracias por ver, por comentar, por compartir, por apoyar en general este trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Estamos a las 9 los miércoles. La apuesta es que estemos con ustedes una hora. Y los demás días, para quien no lo pudo ver completo, pues vaya viendo estos fragmentos de los diferentes temas que abordamos. Bueno, hoy en específico, y después de leer todos sus comentarios, que agradezco muchísimo, la propuesta de este espacio es la politización. La propuesta es discutir. La propuesta es buscar también que seamos activos, que nos dé inquietud y activos buscadores, investigadores, cada quien desde donde le sea posible para encontrarle sentido, porque la verdad, insisto, no es absoluta. La verdad pues tiene que ver con muchas aristas y conocerla, pues bueno, es el camino hacia donde queremos seguir, pero no es fácil obtenerla. Hay muchos enemigos, muchos lobos disfrazados de ovejas, pero hubo muchos comentarios, no la mayoría, pero sí en mis diferentes redes, en Twitter, bueno, ahora X, en Instagram, en Facebook y demás. Vuelve a haber esta situación de que cómo es que creo en AMLO, de que él está en la Agenda 2030, que si Sheinbaum, que si el COVID. Bueno, en algún programa hace unos meses hablé de eso, pero creo que es importante volverlo a retomar, pero ahora sí con más detalles, con evidencias de punto a punto de lo que me han cuestionado. Hablemos entonces en esta emisión de la prensa sicaria y el golpe blando al presidente. Hablemos también cómo le ha salido muy caro a Andrés Manuel rescatar la soberanía. Hablemos de esta lucha incesante, de esta batalla de la 4T contra el narco, este negociazo de la CIA. Y hablemos de la politización en México a pesar del bombardeo de fake news. No es fácil la tarea de transformar este país. A veces, y lo confieso, me desanima leer ciertos comentarios, pero no por uno o dos, los veo en varios medios, no nada más aquí, en todo lo que reviso y en todo lo que investigo. A veces es muy duro tener gente que en su momento pues apoyaba a Andrés Manuel, hoy se dice decepcionada, gente que creía que sí era un mesías y que todo iba a cambiar mágicamente, gente que se ha sumado a la derecha, gente que, como dice el presidente, está en esa extrema izquierda y que se toca con la derecha, hablando de que todos los extremos se tocan. Es verdad, no ha sido fácil la batalla y en el tema de lo que nos compete a nosotros, hacer visible no solamente los logros, porque esos están a la vista de todos, aunque quieran ningunearlos, poquitearlos, aunque quieran ignorarlos, los logros de la cuarta transformación por el presidente, por voluntad del presidente y todo su equipo, están a la vista. Pero hay varios aspectos, tanto en la seguridad como en la percepción que se tiene por parte de los medios masivos de manipulación y demás, que siempre están poniendo a Andrés Manuel en duda, siempre. Y lamentablemente hay un gran sector, no el mayoritario afortunadamente, pero un gran sector que a la primera de cambios duda de las buenas intenciones del presidente. Entonces yo les respondo a mis críticos desde aquí, desde este espacio, desde lo que yo les puedo ofrecer. Entonces este programa es detallar esto que me cuestionan y pues bueno, hablemos de todo esto. Iniciamos.
Y lo decíamos en el programa anterior, esta estrategia de la CIA que está inmersa en todos los ámbitos, recordemos, por supuesto, en los medios de comunicación, con los sicarios de la información, por supuesto, con las ONGs golpistas, con los empresarios, con los intereses de las transnacionales, obviamente con los gobiernos, títeres a merced de los dueños del mundo, del gran capital. La CIA, sobre todo a través de sus fundaciones fachadas o estos aparatos, estos organismos que pues se venden como en pro de la democracia, como la NED o como la USAID. Bueno, eso es así. Y tenemos a la prensa fifí, que bautizó el presidente, bueno, retomó de la historia, lo ha contado varias veces. Esta prensa mexicana, para no hablar de las de Latinoamérica y las del mundo, porque andan en las mismas, pero esta prensa mexicana, estos medios hegemónicos, estos medios que lo que pensábamos antes de tener la información que tenemos hoy por Andrés Manuel, porque nos ha abierto muchos canales de comunicación para enterarnos, para que esta revolución de conciencias sea plena y total. No sabíamos, o la mayoría lo ignorábamos, que los medios de comunicación, estos grandes empresarios, Salinas Pliego, Azcárraga y demás, no sabíamos que aparte de tener contratos millonarios con el gobierno en materia de publicidad, también tenían contratos leoninos con otros sectores. Fue sorprendente cuando supimos, por ejemplo, que administraban cárceles, hospitales, ya ni qué decir de sinvergüenzas como Roberto Madrazo y su Latinus y el negociazo con las medicinas. Entonces, la prensa, estos medios de comunicación hegemónicos, pues no solamente están participando en este golpe de estado blando contra la 4T, contra el presidente, por haber perdido sus prebendas, por haber perdido estos contratos millonarios, sino también porque se les fueron negocios que ni sabíamos que tenían. Entonces, pero esta estrategia de golpe blando que no es nuestra, que la impone la CIA en diferentes partes del mundo donde intentan colonizar, donde intentan saquear, donde intentan destruir democracias legítimamente constituidas, bueno, es a través de la prensa, a través de los medios de comunicación donde se gesta el golpe blando, porque hacer un golpe militar estaría complicado, más en una situación como la que tiene México. Era más sencillo hacer el golpe de estado blando a través de los medios. Pero algo pasó con esta revolución de conciencias. Es tanto lo que el presidente tiene a nivel de autoridad moral que no ha funcionado el golpe de estado blando. Y miren que han calentado calles, pero bueno, hasta cansarse, utilizando pues de todo, desde usurpando causas legítimas, luchas de la izquierda, aconsejando a sindicatos, haciendo desmanes y demás. Lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio, lo hemos visto cada 8 de marzo con la legítima protesta de las mujeres, pero que ha sido cooptada por la derecha para hacer desmanes en muchos momentos. Lo veíamos ahora con el Poder Judicial y estas protestas de su sindicato por querer quitarle un poquito de los privilegios que tienen, que ya hablaremos con detalle. Pero bueno, vemos, y no solamente lo vemos en las encuestas, en las que son de los medios hegemónicos o las que están cuchareadas, siempre han estado en contra de Andrés Manuel y del movimiento, no lo pueden negar.
Hay mediciones extranjeras también que lo ponen en el mismo tenor. Hablamos de un 70%, hay quien le da un 60% de aprobación y hay quien lo lleva casi al 80%. Y luego lo comparan con los otros, con los impuestos, con los títeres, con los genocidas, como Calderón, como Peña Nieto, como Zedillo, como Salinas, y dicen, ¡ay! Se sorprenden porque el presidente Andrés Manuel está más alto que ellos. Seguramente esas mediciones sí están cuchareadas y tenían mucho menos aprobación de la que nos dijeron. Pero lo que es real es que se ha contenido el golpe de Estado blando a pesar de los embates de los medios. George Soros ha estado detrás de las ONGs golpistas. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, del feminismo. O si hablamos también de la ciencia y el embate constante al CONACYT o las propias instituciones. Ni qué decir cuánto dinero del que recibe Claudio X González del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de las dependencias de la CIA. ¿Cuánto recibe? Por ejemplo, el INE no se toca. Porque eso no se pagó solo. Eso no fue una ciudadanía que quería protegerle los intereses y las prebendas y las canonjías a Lorenzo Córdoba y demás buitres. No, esa fue una gran campaña desde la sociedad civil auspiciada por Soros, pero también con dinero de la NED y de la USAID, y está probado. Y este golpe blando que en México no ha prosperado, como sí pasó en Brasil, como llegó a pasar en Ecuador y en otros tantos lugares, ha sido sorprendente que a pesar de tantas mentiras como las que han orquestado Claudio X González y sus mexicanos contra la corrupción y que han sido retomadas por prestigiadas paladinas de la libertad de expresión como Aristegui y otros cartuchos quemados como Loret, que han manchado al presidente, porque sí lo han manchado, porque sí lo han puesto en duda, y hay uno que otro incauto en que todavía les cree, lo de los chocolates Rocío, lo de la mentada casa gris que era rentada, y todo lo demás, todas las cosas que se han inventado, que han exagerado, que han manipulado, ni qué decir de los Guacamaya Leaks, por ejemplo. Pero bueno, esto del presidente realmente es sorprendente. Es inquietante quien aún crea en estas campañas. Ha ido de más a menos. Al principio un escándalo, que en algún cambio de alguna secretaría, recuerdo cuando Astillero aseguró en los primeros años de gobierno de Andrés Manuel que entraba este fulanete del Partido Verde que compitió recientemente también por Morena, Manuel Velasco, a una de las secretarías. Recuerdo cuando la Dresser confundió una foto de Richard Gere con el ya fallecido exsecretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, etc. Y a la primera la gente, en un porcentaje considerable, a juzgar al presidente, a dudar del presidente. Pero el paso del tiempo, nada con el paso del tiempo se ha sostenido. Nada, todo ha sido desmentido. Desde 1988 no le han encontrado nada al presidente, nada, ni una tesis plagiada, ni casas en el extranjero, ni cuentas en las Islas Caimán o en Suiza, ni nexos con el narcotráfico, más que la gran prueba que tiene Anabel Hernández, que es la foto con la mamá del Chapo. Las campañas han sido incesantes para desestabilizar a este gobierno a nivel mediático. Y hasta el momento, Andrés Manuel ha sido un roble y un ejemplo de tesón, de prudencia para hacerles frente a estos
mercenarios. Y sí que le ha costado muy caro, le ha salido muy caro a Andrés Manuel López Obrador rescatar la soberanía. Porque si bien afortunadamente el presidente está ileso, no corrió con la misma suerte de Hugo Chávez en Venezuela o los atentados innumerables que sufrieron y han sufrido pues representantes, líderes sociales a lo largo de toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, que han asesinado, a otros que no ha funcionado, pero estuvo cerca, como lo vimos con Cristina Kirchner en Argentina recientemente. Bien, el tema es que las campañas nacionales y transnacionales que han sido incesantes contra Andrés Manuel López Obrador no se han limitado a él. Su familia ha tenido que pagar las consecuencias de tener como presidente de México a su padre, porque los descalificativos de un buen hombre como Andrés Manuel, corrupto, narco, dictador y demás, pues bueno, ya son pan nuestro de cada día. Pero para las personas que cuidan su integridad, su honestidad y demás, es muy doloroso este tipo de campañas, sobre todo las campañas que provocan que un cierto sector lo crea. Recordemos cuando Andrés Manuel, precisamente de Denise Dresser, cuando pasó el 2006, Denise Dresser y otras tantas fueron de las que se sumaron de una cierta forma a una campaña encubierta, algunos chayoteros como los de Televisa o TV Azteca, descarada, en contra de Andrés Manuel, pero había otros académicos que todavía no se les caían las máscaras, como a Anabel Hernández, como a Denise Dresser y bueno, Sergio Aguayo y tantos otros. Pero este grupo de intelectuales orgánicos que hoy sabemos para quién trabajan, recordemos la vez que Andrés Manuel estuvo a punto de no competir en 2012, precisamente por la campaña tan intensa en su contra, después de aquel plantón, después de aquella resistencia pacífica al fraude de 2006. En una entrevista claramente lo dijo: pensé dejarlo todo porque lo que más estimo es mi honestidad, y el que se estuviera diciendo que yo era un ambicioso vulgar, eso sí dañaba al presidente. Bueno, pero no solamente ha sido ahora en su persona, lo hemos visto con personajes deleznables como Chumel, por ejemplo, y toda la bola de insultos que tuvo en un primer momento, y ya se quedó ese mote para uno de los hijos, el hijo menor del presidente. Ni qué decir de la Casa Gris que comentábamos, ni qué decir de la sospecha de los chocolates Rocío y la estupidez a la que dio cobertura Aristegui, diciendo que para los chocolates Rocío, para eso se había creado el programa de Sembrando Vidas. Imaginen el tamaño, nada más, de lo que son capaces de hacer. Pero no solamente ha sido el escarnio público, el constante señalamiento a lo largo de la trayectoria del presidente, antes de serlo, por supuesto, siendo el líder moral. Cuando hay quien dice que Andrés Manuel está confabulado con el sistema, que recibe órdenes del sistema, que es disidencia controlada, pues no me imagino cómo es que alguien es tan apaleado desde hace tantísimos años, desde hace décadas, en cosas que no solamente pueden tener cabida, por ejemplo, en aquello de las ligas de Bejarano y demás,
No, ha ido mucho más allá. Un cuestionamiento constante que de qué ha vivido, enfermo de poder y bueno, tantas otras cosas. ¿Cuánto resiste un ser humano un escarnio de ese tamaño? ¿Cuántas entrevistas hostiles no tuvo que vivir el presidente? Entonces, pues qué raro, ¿no? Qué raro una disidencia controlada como él, que ha sido humillado, apaleado, y no solo él, también su familia, y de los tamaños de los que estamos hablando. Tamaños gigantescos como el daño al nombre, al buen nombre de los hijos del presidente, que han tenido que quedarse al margen de la política, que han seguido la instrucción de su padre para que no haya nepotismo y aún así han sido sobajados, han sido humillados, como lo hemos visto. No nada más es el daño moral del presidente, son las emboscadas también, por ejemplo, del Poder Judicial para frenar la 4T, la censura al presidente. Esto que se ha mencionado en el último tiempo con esto de la mañanera, que están pidiendo que se quite, bueno, casi desde que empezó el sexenio, pero el tema es que, bueno, como las estrategias de los otros, de la oposición, pues no han dado la exposición que hace el presidente al mostrar los casos de corrupción, al mostrar los que siguen activos, por ejemplo, en el Poder Judicial liberando criminales, cuántas cuentas desbloqueadas, ya ni qué decir de la esposa de García Luna. Todas estas emboscadas del Poder Judicial para frenar reformas, para echarlas abajo, pues yo no veo en dónde a una disidencia controlada le pongan tantas piedras en el zapato. ¿Cuánto tiene que aguantar un ser humano y a cambio de qué? Porque insisto, una casa, una propiedad, una cuenta bancaria, ya la hubieran exhibido. Si Aristegui de eso pide su limosna. Y bueno, también este tema de que se le achaca a AMLO, el tema de los expresidentes, el tema del narcotráfico, el tema de Ayotzinapa, la supuesta militarización. Y dar la cara todos los días para desmentir. Para decir, bueno, esto no es cierto, tengo mi derecho de réplica, sin tomar venganza. Ha sido cierto, no han cerrado un solo medio por orden presidencial. A pesar de todo esto, a pesar de los decepcionados de izquierda y de izquierda extrema, a pesar de las traiciones al interior del propio partido, del propio movimiento, a pesar de todo eso, cuestiones que para un ser humano, porque el presidente es un ser humano al final de cuentas, no deben ser fáciles. Y enfrentar las traiciones, enfrentar las emboscadas mediáticas, los frenos, ya ni qué decir de todo lo vivido en cuanto a los fraudes, en cuanto al señalamiento mediático. Pero lo que hemos sido testigos es que qué caro le ha salido al presidente rescatar este país. Qué caro le ha salido al presidente que ahora resulta que él va a terminar siendo responsable de encubrir a los perpetradores de Ayotzinapa según Aristegui y Anabel Hernández. Qué caro le está costando al presidente su lucha férrea contra el narcotráfico cuando todos sabemos, bueno, no, precisamente ahí está el detalle, no todos lo sabemos, cuando el narcotráfico existe y fue creado y es auspiciado por la CIA, solapado por la DEA y por la ATF. ¿Cómo le hacemos para bajar la incidencia delictiva y enfrentar los embates tras embates de las empresas transnacionales? Insisto, si es disidencia controlada,
pues cuánto ha aguantado el embate este presidente, que la única constancia que tenemos es que mínimo 9 millones de personas salieron de la pobreza. Una de las situaciones más importantes que ha tenido la comunicación de la cuarta transformación, sin duda, es la mañanera, porque es a través de este exitosísimo ejercicio de comunicación, de diálogo circular, les guste o no a la prensa convencional, la chayotera, los de las máscaras que se cayeron como Aristegui y demás. No solo fue que les quitó el rating, no, el tema es que nunca se esperaron que un ejercicio como este tuviera ese impacto. Y sí, por supuesto, es exitosísimo. Y gracias a eso, el presidente y su equipo han rendido cuentas al pueblo de México. Sabemos cómo van las obras, las grandes obras. Vimos todo el tiempo que se llevó a hacer el Felipe Ángeles. Hemos sido semana tras semana testigos de cómo va el Tren Maya y las demás obras también. Nos han rendido cuentas en temas importantísimos como la seguridad. Han dado la cara el presidente y sus funcionarios. Por ejemplo, en aquel Culiacanazo, aquello que retomaremos en algún momento, porque ahí estuvo la DEA, enfrenta los embates de la prensa corrupta, vendida, malintencionada. Sí, un gran ejercicio que nos ha permitido a un sector importante entender la cuarta transformación. Aparte de politizarnos, aparte de informarnos, de revelarnos cosas que tenemos derecho a saber. Pero quizás de lo que ha pecado Andrés Manuel es de no ser más contundente a la hora de exigir lo que constitucionalmente marca nuestras leyes, que es ocupar tiempos oficiales en las concesiones de los medios, de la televisión, de la radio. Bueno, él ha preferido hacerlo a través de este ejercicio como principal eje central de comunicación, que es la mañanera. Pero también esto ha impedido que otro sector importante pues no se entere cómo Andrés Manuel está sacando de la pobreza a las víctimas del neoliberalismo. Lo decíamos, 9 millones hasta el 2021. Y vamos a ver el censo que dice cuando ya no esté Andrés Manuel en el 2025. Seguramente serán muchos más. 9 millones salido de la pobreza por un estupendo manejo del presupuesto. Recordemos cuánto se burlaron del presidente. Ahí están las entrevistas, las podemos ver todas. Hasta las de Aristegui, que estaba todavía enmascarada. Esa mala leche, esa forma de picar, de incidir para tomar una mala respuesta, para molestar al candidato, para molestar al líder en aquel momento, sobre todo en el tema del presupuesto. ¿Cómo le va a hacer Andrés Manuel para todo lo que quiere hacer con el pueblo de México en su favor? No le va a alcanzar el dinero, nos va a endeudar. Eso era lo que decían. Pues no, señores, no hay, por más fake news que han tenido sobre endeudamiento, eso es mentira, no hay tal. También es que hay una libertad en todo, de expresión, de manifestación, incluso de ofender al presidente. Nunca nadie dio la cara como él.
porque no es solo hablar de sus logros, es también hablar del personaje, del tamaño de valor para enfrentarse de lunes a viernes, con buen ánimo, con optimismo, aún en condiciones terribles, como lo vivido en la pandemia. Y si bien es cierto, yo comparto la idea de que la pandemia fue creada por los dueños del mundo, por el gran capital, yo también coincido. Y como en algún momento lo planteé, ¿qué querían que hiciera Andrés Manuel? Que se enfrentara más con las transnacionales, con las farmacéuticas, de por sí, por querer detener la corrupción de las farmacéuticas, de las medicinas en México. Veamos la campaña incesante que parte de los niños con cáncer y lo que supuestamente no tienen de abasto de medicamentos. Una guerra interna. Porque a Madrazo y a sus compinches se les cayó el negocio millonario. Ahora imagínense ustedes qué hubiera pasado, qué tamaño de problema hubiera pasado si Andrés Manuel se rehúsa a someterse al tema del COVID. Andrés Manuel está queriendo hacer una revolución de conciencias, lo está logrando. Está proponiéndonos una cuarta transformación pacífica. Y para ello, la única forma es hacerlo con las propias reglas del juego que los dueños del mundo han establecido. Porque de lo contrario, si fuera lo radical que quisieran muchos, pues ya estaríamos como Venezuela. Y no por las tonterías y mentiras que nos dice la derecha sobre Venezuela, sino con sanciones económicas, con golpes militares casi cada 3x4, con golpes blandos permanentes, con toda una campaña internacional a nivel mundial de una condena de crímenes, muchas veces o la mayoría inexistentes. Eso es lo que estaría pasando en México si fuera Andrés Manuel tan radical como lo quieren muchos. Es que ha sido astuto para devolverle al pueblo lo robado, hacer obras en pro de los de abajo y arrebatarles lo más que se pueda la soberanía a buitres como Iberdrola. Pero ¿cómo va a desafiar a BlackRock cuando nuestra economía por primera vez está siendo boyante? Donde el peso por primera vez no se ha depreciado ni de cerca en los niveles que llegamos a tener. Donde 9 millones salieron de la pobreza. ¿Qué es lo que alegan entonces? ¿Que Andrés Manuel sea un Fidel Castro? Que bueno, tiene un gran mérito ese desafío, pero ¿cómo tienen a Cuba? ¿Cómo tienen a Cuba? Ese es el tema. Claro, hay quien tiene un pensamiento más contundente, más fuerte, hay quien se ha enfrentado en armas, hay quien ha desafiado, hay quien, bueno, pero no ha salido bien. Claro, Cuba, Venezuela se mantienen como pueden, pero los embates, sobre todo económicos, los resiente su población. Y Andrés Manuel ha sido muy claro desde que empezó. Él jamás va a poner en riesgo la vida de nadie en nombre de su movimiento. Entonces, esto es lo que tenemos y lo que celebramos. No es un títere que hayan impuesto, no es un corrupto que se esté robando el dinero. Porque, ¿dónde? ¿De dónde saldría tanto dinero sin deuda para tanta obra y tanto apoyo a los más necesitados? Esto es lo mejor que se puede hacer si queremos estar medianamente en paz, porque aún así la pelea con las transnacionales no ha sido poca cosa. La pelea por la soberanía
no ha sido poca cosa. Y simplemente ver la campaña mediática permanente, constante, a nivel nacional y a nivel internacional, es suficiente para darse cuenta que Andrés Manuel está con el pueblo y no con la oligarquía. La batalla de la Cuarta Transformación contra el narcotráfico habrá que entenderla con una perspectiva mucho más amplia. Ha sido muy complicado para muchos millones de mexicanos entender que este país iba en unos niveles alarmantes de crecimiento en cuanto a la criminalidad, sobre todo a los homicidios, y que si bien ha sido a cuentagotas, se detuvo esa tendencia y se ha bajado la criminalidad. Pero si en esta situación metemos al contexto que los cárteles del narcotráfico no se mandan solos y pertenecen a una mafia internacional, que los dueños del mundo, ese gran capital, hace un negociazo con las armas, con el lavado de dinero, con la venta de la propia droga, cualquiera que sea, ni qué decir del fentanilo. El narcotráfico es un negocio millonario que desde su origen estuvo auspiciado por la CIA y hasta la fecha solapado por la DEA, por la ATF y otras tantas. Porque los bancos lavan millones de dólares, se mueve muchísimo dinero. Es un negocio redondo. Entonces no se está peleando contra los cárteles y ya. Porque ¿cómo los arman? ¿Cómo entran esas armas? Esa es el cuestionamiento constante del presidente. ¿Cuándo habían cuestionado el ingreso de armas a México? Digo, hablando de si Andrés Manuel pertenece al sistema o no. Calderón, con el Rápido y Furioso, fue el que más descaradamente dejó entrar armamento para favorecer al cártel de Sinaloa, el gran consentido, pero no solo de México. No solo de García Luna y de Calderón y de los panistas. El cártel de Sinaloa durante muchos años fue el cártel consentido de Estados Unidos, de las autoridades, de la CIA, de la DEA y las demás. Pero las cosas cambian, se mueven y bueno, así como Estados Unidos pudo entrenar a Osama Bin Laden, después hace el autoatentado, lo inculpa, y así a cuántos más no ha infiltrado en países para luego invadir, provocar guerras y saquear, conquistar territorios, exterminar a sus pueblos. Pues bueno, el narcotráfico funciona igual. La guerra de Calderón fue diseñada por los Clinton, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Y que este plan inició en Colombia y después se replicó en México. Se replicó a través de la Iniciativa Mérida. Sí, un escándalo que ahora sepamos, por supuesto, que García Luna, ya aprobado en una corte de Estados Unidos, trabajaba para un cártel, que estaba involucrado, obviamente, secreto a voces, que bueno, pudimos en este momento constatar. Pareciera que nunca lo íbamos a ver, pero bueno, es un asomo a todo lo que hay detrás. Porque la intención de esa guerra, que esto, yo creo, por mesura, es una interpretación muy personal, el presidente se limita a decir que fue para legitimarse ese
ese golpe al avispero, a lo tonto que dio Calderón contra el narco. Yo creo que el presidente sí sabe que eso fue ideado desde Washington y que el propósito de esa guerra, donde el laboratorio inició en Ciudad Juárez, el propósito era despojar de territorios, de recursos, amedrentar a la población para el saqueo y asesinar a quien se opusiera. Y en el contexto de tanta violencia, pues ¿quién se daba cuenta? Entonces, aunque la voluntad y la estrategia están, hay resultados sí pequeños, pero es un titán al que están enfrentando. El gran negocio de Estados Unidos, que principalmente, tengámoslo claro, son las armas. Y es la primera vez que se cuestiona desde México a Estados Unidos, donde se fija postura contundente sobre el respeto que debe haber a nuestra soberanía, donde no se permite la intromisión. Aquí estaba la DEA, aquí estaba la CIA y todas las demás metidas en el país, todas infiltradas con la Marina y demás. Todo lo que vimos hasta Peña Nieto estaba a cargo de la CIA y de estas dependencias. Obviamente es un negocio que no va a terminar. Lamentablemente México pone los muertos. Y contra eso es una lucha contracorriente, como la migración, que también se cuestiona. Esto impulsado por George Soros y su equipo para desestabilizar países que ahora, con todo lo que han hecho en Latinoamérica y todas las consecuencias de pobreza, miseria y demás, pues bueno, un fenómeno que tampoco se puede detener ni tampoco es fácil. Pero el tema concreto del narcotráfico, hay que tenerlo claro, no se manda solo. Nos han querido decir que el Chapo, poderosísimo. Todos se prestaron al montaje. Anabel Hernández, Aristegui, ni qué decir, los demás. Televisa, Univisión, Telemundo, temidísimo el Chapo. Y luego después el hijo, ya extraditado. Y antes fue en Colombia Pablo Escobar. Y antes fue en México Amado Carrillo Fuentes. Y bueno, siempre ha habido un personaje clave. Pero la problemática no cesa. Y el tema es, ¿por qué? ¿Por qué no cesa? Hoy tenemos un gobierno con clara intención de acabar con este problema. Andrés Manuel se está yendo a las causas. Que por lo menos los sicarios, los criminales que están coludidos con el narco, no coopten más jóvenes. El tema es que eso va a seguir existiendo tristemente mientras siga siendo el negocio que es. Es una batalla tristemente casi perdida. Pero vamos a ver en un tiempo, démosle un tiempo a ver si la estrategia del presidente surge efecto. Y a lo mejor si es verdad que las oportunidades para los jóvenes hacen que disminuya esta cooptación que hace el narco con nuestros jóvenes. El tiempo lo dirá. Por lo pronto hay una disminución, va a cuentagotas. Pero otra evidencia más de que no se ha permitido que se viole la soberanía, no por capricho de Washington y de sus departamentos de la CIA, de la DEA y demás, del gran capital, no. Y por primera vez se le pone nombre y apellido. ¿Cuándo van a dejar de mandar armas a este país?
¿Cuándo antes alguien se había metido con la industria armamentista de Estados Unidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvimos a alguien que diera la cara así una y otra vez? Que le dijera no a Trump en su momento, cuando quería mandar tropas y demás a combatir al temidísimo narcotráfico. ¿Cuándo lo habíamos visto? Entonces, el tema del narco es muchísimo más complejo que combatir con una estrategia criminales. La politización en México va viento en popa a pesar del bombardeo de las fake news. Hemos hablado también en estos espacios de estas bautizadas por el presidente también benditas redes sociales. Nos han dado la oportunidad de investigar. Claro, hay que ir muy al fondo porque está evidentemente plagada por los corporativos mediáticos de entretenimiento, de información y demás al servicio del gran capital, de los intereses, y también manipulan. Pero hay quien en esta red que ahora tenemos, hay quien ha subido investigaciones, hay quien ha dado cuenta, y por supuesto hacer esta investigación es una tarea minuciosa. Tenemos que tener mucha paciencia, contrastar fuentes. Desde que iniciamos nosotros en 2012, mi idea era clara. Yo quería saber primero por qué pasaban las cosas que en ese momento vivíamos. ¿Por qué la imposición de Peña Nieto? No solamente se limitaba a lo que nos decían respecto a los intereses nacionales. Después fuimos enterándonos de todo lo demás que tenía que ver con Pemex, que tenía que ver con las mineras, que tenía que ver con las consentidas Repsol, Iberdrola y bueno, tanto que han hecho a favor del entreguismo. No es nada más un tema local, no es un tema regional, no es un tema del país, es un tema global. Al investigar todas estas fuentes, obviamente algunas en su momento parecían darnos una gran revelación cuando hablábamos, por ejemplo, del sionismo, hoy tan expuesto, tan exhibido con lo que está haciendo Israel a la luz de todo el mundo contra el pueblo palestino. Ahí está el sionismo, pero es una de las partes, porque está la corona británica, porque está el Vaticano, porque son diferentes grupos. Luego supimos de Bilderberg, de los acuerdos. Después supimos que The Economist de Estados Unidos va revelando cositas de la élite, de la oligarquía, de los verdaderos dueños. Bueno, en aquel momento que empezamos, pues era imposible el México que hoy tenemos. No había todos los espacios que hoy tenemos a nivel de espacios informativos, muchísimos youtuberos, hasta los periodistas de renombre ya tienen sus canales en YouTube, en Facebook y demás redes. Bueno, pero siguen sin hablar de las causas, de las verdaderas. Hay unas que son problemas internos de corrupción y demás, por supuesto, y hay que combatirlo. Pero para entender esto completo hay que ver al verdadero enemigo que está afuera. Y que no nada más es nuestro enemigo, es el enemigo del mundo entero, de aquellos países democráticos, de aquellos países que no quieren someterse ya o seguir bajo el yugo del capitalismo salvaje, a los que han condenado, nos habían condenado aquí al menos durante décadas. Bueno, hay una disputa por el control de la población, la manipulación de información y el entretenimiento contra la politización. Nos han dicho, por ejemplo, que cuestionar
el autoatentado que hizo Estados Unidos con Bush en aquel 2001 en las Torres. Bueno, es hasta penado en algunos lugares, que es una teoría de la conspiración, que el sionismo pues, no es tan malo, que si lo comentas eres un antisemita y que bueno, no hay tal. Pero bueno, vamos en esta disputa de la manipulación entre la información y el entretenimiento contra la politización. Una de las cosas que más tenemos que agradecerle a Andrés Manuel, una de tantas, que es que nos politice. Porque hay una campaña hasta cierto punto que ha sido poderosa, sobre todo en clases medias, en la que, bueno, se dice que se polariza. Y no, esta revolución de conciencias es por la politización del pueblo, no la polarización esa que ha quedado más que clara, que siempre habíamos estado en un país de tantos pobres con tan poquitos ricos y cada vez más ricos. Entonces, a pesar del bombardeo, Andrés Manuel ha venido con sus mañaneras a dejar un antecedente enorme de información que ha sido muy útil para confirmar cosas que ya sabíamos, para entender cosas de las que no sabíamos bien a bien cómo se manejaban y descubrir otras de las que estábamos totalmente ajenos, que ni nos pasaba por la cabeza. Lamentablemente, ante minorías todavía, y minorías entendiéndose por millones, las fake news son la norma. Pero en México, ante las evidencias del cambio de la 4T, esas fake news, por lo menos de lo que hablábamos del golpeteo blando, mediático, no está surgiendo efecto. Es la primera vez que tenemos, y un fenómeno reconocido a nivel internacional, sobre un presidente que politiza de esa manera a su pueblo. Entonces, esto que se la mantienen gritando como pregoneros sobre la polarización y qué horror y que hay que unirnos y alguien que nos junte y que no divida y que no esparza el odio, porque fíjense, recordaba alguna vez a Denise Dresser, a esta agente de la CIA, que le preguntaron sobre Andrés Manuel y ella dijo: ay, es que es muy rencoroso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo nos decían que Andrés Manuel era muy rencoroso? Que sí era honesto y todo, pero que era muy rencoroso. ¿Rencoroso de qué? El tema es que ellos ya apostaban desde hace muchos años a que el pueblo pues olvidara el Fobaproa, olvidara las masacres, olvidara la guerra sucia, olvidara Aguas Blancas, Acteal y bueno, tantos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo mexicano. Entonces, desde aquel tiempo, desde el 2006 y sobre todo en 2012, había esa campaña en los medios progresistas, buena ondita. Ojalá puedan ver la entrevista que le hace esta tipeja, esta hipócrita patrocinada por la CIA de Aristegui en el 2012 a Andrés Manuel. En la mesa estaban Sergio Aguayo, estaba Lorenzo Meyer y estaba Denise Dresser. Vean esa entrevista para que se den cuenta de cómo lo que Andrés Manuel hoy acusa tiene razón. De la hostilidad, de la mala leche. Y también compárenla con la de Peña Nieto, precisamente con Aristegui, aquella vez que estuvo con ella solo
Aristegui y Peña Nieto. Vean el tipo de preguntas para que se den cuenta de quién es esta señora. La politización está en marcha. Va a ser muy difícil porque el bombardeo de los medios, de los grandes corporativos a través de la red es interminable, poderosísima, y ahí tenemos a una gran cantidad de población adormecida. Pero sigamos dando la batalla por la politización, y más ahora que el presidente también nos ha dado ese ejemplo. Y bueno, entonces para mí, y creo que para millones, la evidencia sobre la honestidad, que es lo que atesora más de su persona el presidente López Obrador, es irrefutable. A mí me queda claro su juego porque siempre fue claro y honesto. Todo a través de la vía legal, a través de elecciones, por la vía pacífica. Y claro, era entender, leer entre líneas que su apuesta era jugando las mismas reglas del sistema. Habrá quien se sienta defraudado porque quería un revolucionario, algo radical, armas y demás. Pues bueno, no es el caso. Habrá quien esté decepcionado porque perdió privilegios por su culpa, sobre todo aquellos del CONACYT y demás, en aquellos millones y millones que se iban a las ONGs. Habrá aquella clase media que nunca va a estar contenta con un gobierno de izquierda, no mientras esté de ese tamaño despolitizada. Habrá quien siga viniendo a este espacio y a mis diferentes redes, Instagram, Facebook, X, antes Twitter, y obviamente en estos programas, que dejen el comentario y me digan que qué horror, que cómo puedo creer a Andrés Manuel, que Andrés Manuel es disidencia controlada, que se vendió al sistema, que a la Agenda 2030, que a la ONU, que va a imponer a Sheinbaum. Y bueno, yo no tengo evidencia de eso. Yo no. Y lo que he expuesto en este programa es un asomo. Es una pequeña parte de lo que voy entendiendo y de lo que sí tengo evidencia. De lo que veo, de lo que vivo, de lo que escucho. Porque se palpa, se siente, se ve. Habrá quien puede opinar porque tenemos esa libertad, lo que crea. Yo, cuando empecé este espacio en 2012, fue en pro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Me ha costado todo, muchísimo, desde mi inicio, desde nuestro inicio, nos han cerrado puertas, primero por las disputas con Televisa, después por ser de izquierda, y desde nuestra llegada a Nuevo León en 2019, bueno, ha sido todavía más difícil en un lugar tan de derecha. Pero lo que me hace seguir haciendo estos programas, que he dejado de hacerlos en algunos momentos pensando en que ya hay muchos espacios, que hay mucha información y que la gente está más politizada, lo que me motiva de nuevo a hacerlo es que veo que aún falta trabajo por hacer. Y nos sumamos, tanto mi compañero Javier Gurrola, coproductor de este proyecto, y yo, que somos quienes hacemos esto, a la causa del presidente, a la cuarta transformación. Yo meto las manos al fuego por AMLO, Morena y los demás. Para mí están a prueba. El tiempo lo dirá, como el tiempo nos ha dicho que estamos, los que apoyamos al presidente, estamos del lado correcto de la historia. Y si para alguien tiene una repercusión, y créanmelo,
o no, no cambiaría nada, ha sido para mí. Pero soy fiel a lo que pienso, a la verdad, a la honestidad. Y eso no lo cambio por nada. Entonces, espero dar respuesta. De todos modos, son bienvenidos. Pueden ustedes decir lo que gusten. Pero mi postura es inamovible. No he visto hasta el momento, y lo he dicho año tras año, no he visto hasta el momento algo que me haga dudar de Andrés Manuel. Gracias a todos por estar, por ver, por comentar y compartir, por apoyar. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión.